Si hablamos de la Semana Santa y de misterio, a mí me viene a la cabeza un lugar y una persona. El lugar es Sevilla, donde se vive de una manera especial, demasiado quizá, pero no sé si nunca es demasiado cuando hablamos de estas cosas. Son preciosos los pasos, las procesiones, etcétera, y se vive, vamos, ahora no lo va a contar él mismo. Y el nombre, pues José Manuel García Bautista, periodista, escritor y autor de un libro que es un pelotazo, que se llama Enigmas de la Semana Santa, sobre todo centrado, por supuesto, en Sevilla. Bauti, ¿qué tal? Bienvenido. Amigo, ¿qué tal? Bien hallado. Un placer. Ahora vienen días complejos para estar en Sevilla, ¿verdad? Para el turista muy bien, pero... Vienen días complejos porque además han dado agua. Sí. Y aquí parecemos los Gremlins, ¿no? Cuando dan agua nos ponemos malísimos, ¿no? Porque no queremos el agua, por lo menos en Semana Santa, ¿no? Y la verdad es que es complicado. Son fechas que son complicadas. Si no llueve, porque en el centro de Sevilla, que son 800 metros por 700, se pueden juntar fácilmente 400.000 personas, lo cual te puedes imaginar que eso para andar es horrible. Sí. Y si llueve, porque bueno, hay mucha gente que está esperando todo el año a la Semana Santa, que llegue la Semana Santa para las túnicas, salir con las procesiones, con las hermandades. Exacto. Y la verdad es que es una pena porque, como se dice, es una vez al año, por lo menos que se disfrute, ¿verdad? Sí. No, y además es que ya digo, si sale bien, pues eso da gusto verlo, pero ha habido años en los que suele pasar de todas formas. Es que no sé qué pasa con la lluvia en Semana Santa, que no importa en qué época del año caiga, pero siempre están ahí rondando. Entre eso y pues todos los nervios que hay, toda la preparación, etcétera, pues imagino que hay mucho en juego. Mira, aquí en Madrid tenemos, Bauti, como bien sabrás, dos Cristos que son cautivos, de aquellos que tienen las manos atadas. Sí. Hay muchas leyendas con los Cristos cautivos, que le llaman Jesús de Medinaceli, le llaman Jesús el Rico y Jesús el Pobre, que está aquí en Madrid en la iglesia de San Pedro el Viejo, también con sus leyendas, y entre ellos rivalizan a ver quién hace más milagros, a ver quién tiene más ofrendas. Pero claro, yo creo que no tienen nada que hacer contra el Cristo del Millón. Claro, totalmente. El Cristo del Millón... bueno, yo siempre lo digo, ¿no, Álvaro? Que el Cristo del Millón de aquí de nuestra Sevilla tiene muchas particularidades, ¿no? Tiene muchas particularidades y es además un Cristo que llama mucho la atención. El Cristo del Millón, que nos lo encontramos en la Catedral de Sevilla. Fíjate, la Catedral de Sevilla, que es donde está realmente el Cristo del Millón, y donde cuando uno tiene la oportunidad de verlo, porque casi pasa desapercibido, es decir, tú llegas allí y dices, bueno, venga, vale, ¿dónde está el Cristo? Es como un juego que tenemos en Sevilla, ¿no? Te vas buscando un poco el sitio donde está, ¿no? Pero la verdad es que está y corona lo que es el retablo del altar mayor de la Catedral de Sevilla, que es un sitio, te puedes imaginar, es un sitio súper elegido, y es uno de los más antiguos que se guardan en Sevilla, junto con el Cristo de Subterráneo, en el Museo de Bellas Artes, y de la Sangre de San Isidoro, que son del siglo XIV. Es decir, estamos hablando de tallas que son realmente antiguas. Son varios nombres por la que se le conoce al Cristo del Millón, pero hay una leyenda que nos habla precisamente de ella, ¿no? Que nos habla que realizaba una serie de milagros a todo aquel que lo contemplaba, y tiene una postura que parece que va a entablar conversación con quien llega a sus pies, ¿no? Dicen que el Cristo del Milagro ha superado el millón, el Cristo del Millón ha superado el millón de milagros. Maravilla. Y por eso son, como se le llama, ¿no? El Cristo del Millón, que bueno, es muy interesante porque además detrás del Cristo del Millón hay un efecto óptico que muy pocos conocen de la Catedral de Sevilla. Cuando Sevilla tenía el cimborrio de la catedral, sabes que el cimborrio es la parte que corona la catedral, ¿no? El cimborrio, la Catedral de Sevilla tiene una altura media de 30 metros de altura. Es decir, es una catedral alta. Pero si no contamos, por supuesto, a la Giralda, ¿no? Si no, se nos va a 100 metros. Pero la Catedral de Sevilla tenía un cimborrio que, imagínate, sobre esos 30 metros, 40 metros más. El cimborrio medía 40 metros.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando fue el terremoto del año 1755, el terremoto famoso de Lisboa, se cae. Y hasta ese momento, cuando llegaba el solsticio, entraba un rayo de luz por el cimborrio e iluminaba un clavo dorado que hay justamente en el suelo tras el Cristo del Millón. Hoy, si tienes un poquito de poca vergüenza, yo la tengo, pues llegas allí, quitas una alfombra que hay, una alfombra de esta roja para que la gente pise, y ves aquel clavo dorado que te indica que la leyenda es real. Y justamente el primer rayo le daba a ese clavo y luego se movía un poquito e iluminaba la cara del Cristo del Millón. Fíjate qué curioso. Qué bueno. Dicen que este Cristo parece que te clava la mirada. Que Sí, a todos los que acuden allí con su devoción y levantan un poco la vista, se encuentran con que le devuelve la mirada ese crucificado. Tiene que ser tremendo ponerte ahí cara a cara, ¿no? Sí, porque además, hombre, te pone muy nervioso, ¿no? Te pone muy nervioso el hecho de... Primero es un Cristo que tiene pelo natural. Uf. Entonces a mí esos Cristos... Que además suele ser pelo de donación de alguien a quien le ha cumplido un milagro, como ocurre con Jesús el Pobre. Exactamente. Exactamente, ¿no? El Cristo de Medinaceli, ¿no? También, que tiene sí. también el pelo largo. Además un pelazo que no veas. Cristos... Sí, no veas, ¿eh? ¿Quién lo cogiera ya? Pero no, la verdad es que te llama mucho la atención porque tiene un aspecto así un tanto retorcido, es muy moreno porque ha pasado el tiempo y los cirios, las velas han evidentemente hecho lo suyo. Y luego te encuentras algo muy importante, ¿no? Que es que efectivamente te mira y tú cuando te quedas embelesado mirándolo te da la impresión de que te está mirando. No es el único Cristo que tiene esas características en Sevilla. Hay varios, se corresponde con un efecto que se le daba queriendo a los ojos para dar la sensación que te perseguía con la mirada. Fíjate qué curioso, ¿eh? Sí, que lo cual impresiona un poquito más. Sí, como que te estuviera de alguna manera haciendo cómplice de su pasión, digamos, de su muerte. Son imágenes impactantes las que salen a la calle en Semana Santa. Hablábamos hace un momento de la iglesia de San Pedro en Madrid, pero vosotros tenéis también vuestro San Pedro, y hablando de Cristos que hacen cosas como que te pueden mirar, todavía hay algo que puede dar un plus de mal rollo, que es que te puedan hablar. Estamos hablando del crucifijo de Bautista el Viejo y de una imagen que le dijo algo, le dijo, calma tus temores. Que no era familia, ¿eh? No. Bautista Vázquez el Viejo, que es el autor del Cristo de Burgos, hermandad en la que yo salgo de nazareno, es decir, conozco un poquito la historia. Claro. Y yo recuerdo que esto fue un chaval de aquí de Sevilla, José Antonio Muñoz, que tiene nombres y apellidos, y él se encontraba en un trance duro porque tenía un familiar en Virgen Macarena, en el hospital, y estaba muy mal. Estaba muy mal, Álvaro, estaba que no sabían si iba a durar o no, tampoco te voy a mentir, y dijeron aquello de, mire usted, solución no tiene. Yo les recomiendo que empiece a un poco a poner a los familiares al corriente de la situación porque solución no tiene. Y él, que es hermano también de la hermandad, de estas veces que anda sin rumbo, estas veces que en la desesperación dejas que los pies vayan, ¿no? Y esos pies acabaron en la iglesia del Cristo de Burgos, en la plaza de San Pedro. Él va a una capilla lateral, que es donde está nuestra Madre de Dios de la Palma, que es la Virgen, y el Cristo, una capillita, y él se pone a rezar. Y hay un momento en el que él se siente observado, mira al crucificado, tenía las manos y la cabeza hundida, mira hacia el crucificado y el crucificado él comenta que gira la cabeza y le dice calma tus temores. ¿Te puedes imaginar que el susto que se llevó ese hombre fue mayúsculo? Sale corriendo de la iglesia en un acto impulsivo y cuando ha salido, justamente cuando está
en la calle que da ya a la calle Imagen o de frente, Plaza de San Pedro, suena el teléfono. El hospital, Virgen Macarena. ¿El que piensa? Bueno, pues que le van a dar la noticia, ¿no? Que le van a decir el tema de oye, tu familiar Sí. ha fallecido, ¿no? Y lejos de decirle eso, lo que hace es que precisamente le dicen que ha tenido una recuperación milagrosa. O sea, se había mejorado y que fuera inmediatamente hacia allá. Y efectivamente esta persona va y directamente ve cómo se ha mejorado y la verdad es que lo deja bastante impresionado. Increíble estas historias que desafían la lógica racional y que tienen que ver, pues eso, con milagros que a veces incluso a nivel médico, a nivel científico, en época actual, ocurren, quizá no tantos como en el pasado, no lo sé, pero pueden ser evaluados por tribunales médicos que dan fe, nunca mejor dicho, de que lo que ha ocurrido allí ha sido una sanación espontánea, que es como le pueden llamar, no le pueden llamar milagro. Claro, efectivamente. Claro, hay otra historia que no acabó tan bien y además no podemos hablar de Sevilla y no hablar del Gran Poder. Esta historia tiene que ver con un futbolista o exfutbolista y tiene que ver con una criaturita. Con toda su fe se dedicó a rezarle este futbolista, ¿no? al Jesús, al Cristo del Gran Poder. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, cuéntanos porque además esta historia tiene un giro más. Un giro. Juan Araujo, que era delantero del Sevilla, yo soy bético, y que si ya no lo has dicho, ¿no? Dicho queda. Y no reventaba. Pero sí es verdad que, bueno, yo me llevo muy bien con las dos casas, ¿sabes? Claro. Que el programa mío va a estar las dos, o sea que... Y Juan Araujo era profundo creyente del Gran Poder. Aquí hay una tradición en Sevilla que es todos los viernes ir a rezar al Gran Poder. Mi madre, por ejemplo, que en paz descanse, era muy devota y lo solía hacer, ¿no? Juan Araujo, su hijo Jesús, cae enfermo. Esto cuenta la leyenda, ¿eh? Cae enfermo. Y él le pide al Señor del Gran Poder, al Señor de Sevilla, que es como se le llaman y como lo llamamos aquí en Sevilla, él le pide con mucho fervor por la curación de su hijo. Creo yo que como cualquier padre... Sí. Vamos, yo lo haría hasta por mis gatos, ¿eh? Efectivamente. También los siento como si fueran hijos míos, ¿no? Pero bueno, cuenta la leyenda que Jesús fallece y en un arrebato de ira, de cólera, de rabia, él lo que dice, pues si el Gran Poder quiere, yo ya no voy a venir más aquí. Si el Gran Poder quiere, que venga a mi casa. Él tenía una casa en Nervión, una casa con un garaje y un taller. Y un año después llegan las llamadas misiones a lo que era la visita de las imágenes sevillanas a barrios por donde habitualmente no van. Nervión está muy alejado del centro, bueno, relativamente alejado, tampoco tanto. Y al Gran Poder le toca ir a Nervión. Mira tú por dónde. Uno de los mayores males que le puede caer a una hermandad es el agua, porque sabes que las imágenes son muy delicadas, claro, ¿no? Se pone a llover. Buscan refugio para la Virgen, que se mete en la iglesia de la Sed, que está en la avenida de la Cruz del Campo, que es rica, y luego te juntas también con que el Gran Poder no tenía dónde meterse, no tenía dónde estar, y ven un garaje, y dicen allí mismo, porque el señor de Sevilla no se puede mojar. Además, aquí la gente es muy respetuosa, Álvaro, sí. Aquí hay una cosa muy curiosa, que si tú estás en la tele... si tú estás en la calle, además lo puedes ver por la tele, y la imagen se está mojando, tú no abres el paraguas. Tú te mojas también. Sí, es una cosa como enseñar de respeto, ¿no? El Cristo se está mojando, yo también me mojo. Yo tengo que ser menos. Y es a mí, son costumbres, son tradiciones que me llaman la atención, me gustan, ¿eh? Bueno, el señor del Gran Poder se estaba mojando, llaman a la puerta... Él baja, Araujo baja y pregunta, ¿quién va? Y desde el otro lado de la puerta suena una voz que dice, el Gran Poder. Buah.
Él abre la puerta y se encuentra la parihuela con el gran poder y los hermanos mojándose. Entonces él, claro, se acordó de aquello de si el gran poder quiere que venga a mi casa. Le abrió la puerta y pernoctó aquella noche el gran poder fue a su casa. Pero fíjate, esa es la leyenda. Vale. Yo siempre voy a preferir la leyenda a la realidad, ¿eh, Álvaro? Bueno, Siempre. siempre suele ser más sugerente. Más bonita, ¿verdad? La verdad es que a mí, un amigo mío, compañero del Correo de Andalucía, cuando yo estaba en el Correo, la anterior etapa, ahora estoy en ABC, él coge y me dice, tengo que hablar contigo, José. Vente esta tarde que te voy a presentar a una persona. Digo, bueno, vale. Quedo con él y cuando estoy en la Plaza del Salvador, viene Antonio, yo lo saludo afectuosamente y me dice, este es Jesús Araujo. Y digo, ¿Jesús Araujo, el de la leyenda? Dice, sí. Digo, ¿el muertito? Él se reía, Jesús se reía. Dice, sí, pero no estoy muerto. Dice, mira, la leyenda es muy bonita y en parte es verdad. Dice, mi padre era un gran devoto del gran poder, lo fue hasta la hora de su muerte, pero yo no me morí. Digo, no, hombre, claro, si no, no estarías aquí contándolo. Qué susto, ¿no? Si no. Claro, no, fíjate, imagínate. Dice, directamente lo que pasó es que efectivamente llovió. La Virgen fue la que encuentra auxilio en el garaje de mi padre. Y es la que se mete allí. El gran poder entra en San Juan de Dios, en el hospital. Y es la realidad, ¿no? El tiempo ha hecho que se deforme aquella historia y que hoy sean muchos los que la cuentan, ¿eh? A mí, de hecho, cuando yo la cuento a un determinado medio de comunicación de aquí de Sevilla, que ahora en esta fecha estoy muy solicitado para contar leyendas y demás, me suelen decir, me suelen cortar esta parte y se quedan nada más que con la leyenda, que bueno, también tiene su lado de romanticismo, ¿por qué no? Claro que sí, por supuesto. Oye, pues qué interesante, porque, bueno, hay muchas historias a mitad de camino entre la realidad y la exageración o incluso la fantasía. Eso es lo que de alguna manera llamamos leyendas. Y hay una más, antes de que empecemos a hablar ya de apariciones, que las hay y muchas, y de fenómenos paranormales, pero hay una más que no me resisto a que nos la cuentes porque en Madrid ocurrió una cosa que luego la contaré cuando terminemos con esta entrevista en profundidad. Y resulta que en un pozo que había en el centro de Madrid se encontró, pues supuestamente, una espina de la corona de Cristo. Bueno, una espina, hay espinas por todas partes, de la misma manera que hay lignum crucis, hay trozos de la cruz por todas partes, y yo no sé si hasta demasiados, pero bueno, el caso es que se le atribuyeron a las aguas de ese pozo pues cualidades salutíferas, muy buenas, que era un agua muy transparente, que era un agua que era muy buena para la salud y casi incluso hasta milagrosa. Hay una historia en tu libro también sobre una espina también, que tuvo su historia milagrosa, pero que también tiene de por medio un hurto, un robo. Una maldición, ¿eh? Sí. La Santa Espina, que estaba antiguamente en la iglesia de la Lanzada, en San Martín. Uh-huh. Fíjate que muy cerquita de San Martín tiene, en la calle Viriato, Juan Manuel Miñarro, el taller donde tiene las réplicas de la Sábana Santa y los estudios y demás. Qué bueno. Yo además suelo ir mucho para allá, somos muy amigos. Y efectivamente se hace una obra en la iglesia de San Martín, se tira un tabique y aparece una caja de plomo con una espina y lo que es el certificado de que la espina es auténtica. Uh-huh. Tú sabes que yo con el tema de las reliquias soy un poquito crítico porque hay demasiadas espinas, demasiado lignum crucis, demasiados clavos, ¿no? Hay demasiado de todo, ¿no? Tú tienes clavos, de hecho. Sí, hay muchos clavos, ¿no? No vamos a entrar en esas porque entonces la historia lo desmonta todo, ¿no? Pero sí es también verdad es muy importante, perdona, Bauti, digamos el enfoque que le dé el fiel, es decir, la fe mueve montañas. Totalmente. La fe mueve montañas y la fe irá en función de lo que la persona, en este caso, uh-huh, quiera creer. No somos nadie, absolutamente nadie, para juzgar las creencias de nadie. Pero de ningún tipo, ni religiosas ni creencias de vida. Si tú quieres creer en fantasmas, pues muy bien que haces. Y si no quieres creer, pues también haces bien.
No somos nadie para meternos en la vida de nadie ni en las creencias, ¿no? Entonces, esta espina se cuenta que cuando se halla tenía la capacidad de dar la salud. Entonces se llevaba, te estoy hablando del siglo XVII, se llevaba a la casa de los enfermos que estaban en peor estado y en muchos casos tenían una repentina mejoría. El problema, que un día la roban. La roban, desaparece y con el paso del tiempo llega un día una persona bajo secreto de confesión y entrega la reliquia. Y lo que esta persona dice es que desde que su familia la tiene como ladrones de la misma, no han dejado de sucederle desgracias y prácticamente una maldición que le había caído con el robo de la reliquia y que preferían entregarla a la iglesia para que siguiera haciendo el bien. Y allí la depositaron. Nunca se supo la identidad del donante o del que devolvía aquella reliquia robada, y luego con el tiempo esa reliquia pasó a la Hermandad del Valle y hoy día es la que procesiona con la Hermandad del Valle. Es decir, que fíjate que la tenemos hasta a mano, ¿no? La tenemos un poco ahí, es como el Lignum Crucis de Veracruz, que es el titular de la hermandad y que ha llegado incluso a procesionar el propio Lignum Crucis, con lo cual, bueno, son historias que también te hace ver las creencias de, ya no solo de la ciudad de Sevilla, sino de otras muchas ciudades que comparten el mismo sentimiento. Totalmente. Esas historias paralelas. Bueno, pues vamos a dar un salto y nos vamos a otra temática, la temática paranormal. Tú mismo, aunque dices, yo no pasé susto ni pasé miedo, porque yo no sabía que en ese momento estaba siendo testigo de lo que fui. ¿Fuiste testigo de un sacerdote fantasma? ¿Esto es así? Sí, totalmente. Porque, fíjate, esto ocurre en el año 98, creo que era. 94 o 98, no entonces lo sé poner en pie. Mi padre era jefe de mantenimiento de la Estrella del Sur, de la fábrica de cerveza. El director general de la Estrella del Sur era Nicolás Carretero, a la sazón hermano mayor de la Hermandad de la Amargura. Y como mi padre tenía una empresa, que era donde yo trabajaba cuando estudiaba FP y estudiaba en la universidad, le dicen, oye, Paco, a él le decían Paco, él se llama Francisco García, pero Paco, ¿no? Oye, Paco, ¿tú harías la iluminación de la iglesia? Mi padre, evidentemente, como trabajo que era, pues no lo rechazó, ¿no? Sí, claro. El hándicap, que la tienes que hacer entre julio y agosto. 2 meses tiene para entregarlo. Era ir rapidito, Álvaro. Claro. No te lo voy a negar, porque había que andar trabajando con andamios a 12 metros de altura, había que estar metiendo cable, tapando regola, pintando. Era complicado. Y a mí, mi padre, cuando llegaba a la 1:30, cogía al sacristán, Antonio, y se iban a tomarse una cervecita al bar San Juan de la Palma, que está en la esquina. La cervecita tenía que tener... No, el culo del vaso no tenía que tener culo porque aquello era eterno. Aquello no se acababa nunca. La cerveza era eterna, ¿no? No regresaban hasta las 3, ¿no? Y cuando regresaban siempre me preguntaban lo mismo. Sobre todo Antonio. Niño, ¿ha venido alguien? Y yo lo miraba y le decía, no, Antonio. Vale. Al otro día, niño, ¿ha venido alguien? Yo me parecía a Miguel Ángel con Julio II cuando le decía, ¿cuándo vas a acabar? Y el otro, cuando termine, ¿no? Pues igual, ¿no? Niño, así un montón de días. Hasta un día que estoy poniendo un punto de luz en el órgano y veo entrar un cura. El cura entra, se presigna, tira para la sacristía de la izquierda, hay una a la izquierda y otra a la derecha, se va para la parte de donde está la torre y no sale. Y entra Antonio. Cuando entra Antonio, la consabida pregunta diaria, niño, ¿ha venido alguien? Y yo le digo, sí, un cura. Déjate de tontería, niño. Digo, un cura. Baja. Digo, bueno, pues nada, vamos a tener tonterías. Yo bajo. Claro, tú imagínate, desde las 8 de la mañana metiendo cable y abriendo puntos de luz, las ganas que yo tendría de discutir si ha entrado o no ha entrado un cura, ¿no? Yo no tenía ganas ninguna.
Y cuando me dice ya un cara a cara, ¿no? Niño, ¿quién ha entrado? Digo, un cura que está en aquella sacristía. Él por mi cara sabía que yo no estaba de broma. Ven conmigo. Tiramos para la sacristía, entramos a la sacristía y en la sacristía no había nadie. Lo único que estaba era el hueco al campanario y te garantizo que en el hueco del campanario entraba yo como mucho. Ya. Aquel cura que era más bien grueso no podía haber entrado a la vida. Entonces, ¿que iba con sotana o cómo iba vestido? Con sotana, con el traje talar. Vale. Digo, mira, yo es lo que he visto, Antonio. No sé decirte, hijo. Entonces me coge, se sienta en un banquito. Siéntate, hijo, siéntate. Yo me siento con él. Dice, te hemos estado preguntando a día de hoy esto porque yo le decía a tu padre, ojo, Paquito, hemos dejado a tu hijo solo y aquí se aparece el cura. A ver si va a tener tontería tu hijo. No, mi padre le decía, tú no te preocupes que a mi hijo estas cosas no le dan miedo. Pero él me vino a contar que realmente era un fantasma que se veía aparecerse en la iglesia, que mucha gente lo habían visto, y que ese fantasma solía hacer acto de presencia en el pasillo central, se presignaba y tiraba para la sacristía de la izquierda, como yo lo había visto, que yo esos datos no los conocía. Y lo que me vino a contar efectivamente es que tenían aquel fantasma allí. No es el único hecho raro de San Juan de la Palma, ¿eh? Allí se trató de enterrar a un señor. Tú cavabas la fosa hoy, esperando al difunto, al finado, mañana, y cuando llegaban a la mañana siguiente, el hueco hecho en el suelo estaba tapado. Las losas quitadas, pero la arena otra vez echada adentro. Hasta que así pasó 2 o 3 días, le preguntaron al cura titular, y el cura lo que dijo simplemente que, bueno, que se veía que aquel difunto no quería estar enterrado allí. Y por eso no lo enterraron. Son historias que tiene San Juan de la Palma, algunas, fíjate, vividas en primera persona, y ojo, que mi propio padre es testigo de todo esto. ¿Y te consta que al señor se le ha visto por ahí? Al cura Regordete. Sí, sí. O sea, hay más gente que dice que ha visto esa figura pasar, ¿no? El propio Antonio lo veía, el sobrino de Antonio también lo veía, y ha habido más gente que lo han visto, efectivamente. Lo bueno ¿sabes lo bueno que tiene esto, no? Yo cuando saco este libro, a mí casi me da urticaria. Porque tú no sabes cómo le va a caer a las hermandades de Sevilla esto. Que además hay mucha competencia entre ellas. Exacto. Sí, son muy especiales. Entonces yo lo que nunca hubiera querido es faltar el respeto a nadie, ¿no? De hecho, tú has leído el libro es muy respetuoso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y cuando yo presento el libro, que me lo presenta Antonio Puente Mayor, un buen amigo, también autor de libros y demás, muy metidos en temas eclesiásticos y demás, me encuentro con la sorpresa de que el 100% de las hermandades respalda el libro. Es decir, le gusta el libro. Con lo cual, mira, se le da... Hablamos de fenómenos paranormales, pero se hace con un poco de estilo, ¿no? Con un poco de elegancia. Y al final, pues, la verdad es que lo admitieron y ha quedado muy bien. Es que lo paranormal también hay que incluirlo en nuestra vida cotidiana. Y a lo mejor es más normal de lo que pensamos, aquello que llamamos paranormal. Otra historia. La esperanza de Triana, que hemos hablado de Cristos, pero también hay que hablar de vírgenes. Y qué bonitas son y qué bonita es toda la iconografía. Bueno, no sé si toda, pero mucha de esa iconografía es muy bonita. Cómo tiene que oler Sevilla a incienso, a cirios. Pero ahora huele muchísimo a azahar. Ahora es horrible. Qué maravilla. Aquí, claro, vosotros ya lo tenéis que aborrecer, pero para el que va para allá no, es un... va. Mejor con la María desde luego, ¿no? Que también hay calles en Sevilla que tienen tela, o a porquería. ¿no? Totalmente, pero en Sevilla hay 86.000 naranjos. Qué maravilla. Tú imagínate cómo huelen las calles, ¿no? A mí es un olor que además cuando estás haciendo una ruta y te paras y nos envuelve ese olor. Qué maravilla. Me encanta, ¿no? Parece clariesencia, ¿no? Parece que algo sobrenatural. Totalmente, o cuando por ejemplo entras en el barrio de Santa Cruz y huele a jazmín, que es otro olor que es fascinante, ¿no? O a dama de noche. Maravilla. Que son los olores de Sevilla, ¿no? A mí me fascina. Pues sí, lo que te comentaba es eso, que hay otra historia fantasmal. Esta vez tiene que ver con un niño. ¡Buah! Y con la esperanza de Triana. ¿Qué nos puedes contar? Aquella historia, el que la cuenta soy yo. El que narra esa historia en el Correo de Andalucía, el primero que la cuenta soy yo. Lo sé. Entonces, a mí cada vez que se cuenta, me da mucha alegría.
porque es la típica historia que puede que mañana se vea como una leyenda, pero esto es real, ¿eh? Esto ocurrió de verdad. En el año 2004, la Esperanza de Triana no sale, la Esperanza Macarena no sale. Y hay un efecto dominó. Se cae el Calvario, se cae el Gran Poder, el Silencio previamente tampoco había salido, los gitanos tampoco salen. ¿Cuál es la única que daba? La Esperanza Triana. Y cuando todo el mundo esperaba el no salimos, la Esperanza Triana dijo salimos. Y salen a la calle. Cuando el Señor de las Tres Caídas sale, un niño se coloca en el zanco izquierdo del paso, en la pata izquierda, vamos, para que nos entendamos. Y el niño, de unos 8 años, le da la mano al patero y empiezan a avanzar. Claro, cruzan el puente Triana, se encajan en Reyes Católicos y allí el capataz, Paco Ceballos, dice: ¿de quién es el niño? Ya le extrañaba, ¿no? Un crío tan chico, ya varias horas acompañando al paso. No lo sabían, el contraguía no lo sabía. Sigue avanzando, llega a Plaza de la Magdalena, O'Donnell, y cuando entra en Sierpe, en Campana, ahí ya el cortejo de fieles acompañantes no pueden pasar, ya nada más que la hermandad. Bueno, piensan que el niño ya ha desaparecido, ya se ha ido. Cuando sale el paso de la catedral, se le toca el himno de España, como es preceptivo, y empieza ya el regreso a la capilla de los marineros. Y mira tú por dónde el niño aparece en el zanco izquierdo. El niño ya es de la hermandad prácticamente. Todo el mundo lleva un cuidado con el chiquillo. La calle Adriano, el puente, San Jacinto, y entran Pureza. La calle Pureza es de donde sale la Esperanza Triana. Y el niño, cuando llega a la altura del 58, se pone a llorar. Que él quiere tocar martillo. El martillo es el llamado del paso. Él quiere tocar martillo, él quiere tocar martillo. Bueno, no, mira, el martillo, le dice Paco Ceballos, no lo puedes tocar. Nada más que lo puedo tocar yo, como capataz. El niño llorando. Nada, del 58 a la entrada hay prácticamente 20 metros. El paso entra y Paco, viendo al chiquillo llorar, se le remueve algo y dice: ven, que vas a tocar el martillo. Lo llama, el chiquillo toca el martillo, los 3 golpes que se le dan, lo deja en el suelo, Paco al niño, porque Paco tiene que aupar al niño al martillo, y cuando lo deja en el suelo el niño desaparece. Así. Desaparecer. No que se fuera andando por un lado o por el otro. Sí, no, desaparece. Aquello es una consternación. Yo esa noche no retransmití porque evidentemente se había suspendido todo y la Esperanza Triana sale imprevistamente, ¿no? Y Miki Roda es un compañero mío de Radio Betis que hoy pertenece al staff técnico del Betis. Miki Roda me llama y me dice: oye, José, ¿te has enterado lo que ha pasado en la Esperanza? Él es hermano de la Esperanza, él aquella noche iba con la Esperanza de Triana. Y digo: no, Miki, ¿qué pasa, tío? Dice esto, y me cuenta esta historia. Yo veo que es potente, pues tú sabes que ahí está ya el olfato del periodista, ¿no? El que dice: hombre, joder, esta historia es fuerte. Y yo llamo a César Rufino, que era mi redactor jefe en el Correo de Andalucía. Le digo: César, ha pasado esto. Y César me dice: escríbelo. Se publica, pero ya. Claro, el problema era que tocabas a una de las hermandades señeras. Claro. Mira que nos pueden dar hasta en el carnet de identidad, ¿eh? Dice: públicalo. Yo lo publico, él le cambia el título, porque yo lo había titulado El niño fantasma de la Esperanza de Triana. Y él le pone un título con más clase, más elegante, que dice El niño que no perdió la esperanza, jugando un poco con el nombre de la Esperanza de Triana, ¿no? Bueno, aquello se viraliza de una forma terrible, sin redes sociales, era el boca a boca en Sevilla, todo el mundo hablaba de aquello. Y claro, yo soy consciente que yo empecé la casa por el tejado, ¿no? Yo no llamé a la hermandad, yo no llamé a nadie, yo directamente lo escribí. Pero es que no había tiempo. Y aquella noche, bueno, aquel día ya, porque la Esperanza Triana entra a las 12 de la mañana, a mí no me iban a coger teléfono. Entonces, yo directamente lo que hago es que llamo a la hermandad. Mira, soy José Manuel García, sí, el periodista del Correo, ¿no? Digo, sí, he escrito este artículo, hombre, disculparme, es que te has quedado corto.
Me dicen, digo, ¿cómo que me he quedado corto? Vaya. Dice que cerramos las puertas y por la calle Betty, que es la calle trasera, que es por donde sale el cuerpo de Nazareno, salieron los nazarenos de uno en uno, controlando que el niño no saliera. Y el niño no salió. El niño no pudo haberse escapado de la iglesia. El niño no está en la iglesia. Y me dice a continuación, ¿tú quieres hablar con Paco? Con Paco Ceballos, con el capataz, del Paso. Sí. Y de hombre, claro que quiero hablar. Dice, pues vente esta tarde, no sé, a eso de las 5:30, que va a estar Paco esperándote. Yo llego con un equipo de cámara y Paco estaba efectivamente aquel día allí, delante del Paso, para concederme una entrevista de televisión, que las imágenes que hay son mías, son las grabadas para mi programa, en la que Paco Ceballos comentaba esta misma historia. Es decir, no se puede tener más grande, Álvaro, que el propio protagonista de la historia. No lo hay más grande. Claro. Es decir, no puedes buscar más porque más no hay. Y aparte que... Ellos fue sonado, ¿eh? Seguro, eso es lo que iba a decir, que como fue tan sonado, como fue tan comentado y tan viral, diríamos hoy en día, si hubiera sido un niño de verdad, alguien hubiera salido diciendo que era mi hijo y nadie dijo nada de nada. Hoy día sí hay, es verdad que con las redes sociales muchos dicen, ese era el hijo de doña María, que vive en Tomares, este fulanito. Hay muchos candidatos, ¿no? Sí, pero claro, eso ya no vale, eso a toro pasado no vale, eso era en el momento. Claro. Ya, la verdad es que es una de las historias más bonitas que yo he escuchado y he escrito de la Semana Santa de Sevilla. Cada martes santo, un nazareno es visto rezando al final de la procesión. Hablamos de la calle Mateos Gagos, donde existe esa parroquia, la parroquia de Santa Cruz. Si hablamos del niño fantasma, es que Semana Santa, misterio, habrá que hablar del nazareno fantasma. Totalmente, al menos el único, ¿eh? Hay algún que otro por ahí. Ajá. Sí, historia que me llega en el año 2004, creo. Me puedo confundir, pero creo que no. En la que un hermano de la Junta de Gobierno me escribe, oye, José, ¿nos podemos ver? Sí, claro, nos podemos ver, no hay problema. Muchas veces a mí me llaman para dar conferencias de la Sábana Santa y cosas de reliquias, ¿no? Y bueno, yo creía que era eso. Y este hermano de la Junta de Gobierno me dice, mira, nos ha pasado una cosa muy rara esta Semana Santa. Digo, ¿qué os ha pasado? Dice que cuando hemos entrado, ya el cuerpo de Nazareno se había ido por Jiménez de Enciso, que es una calle pequeñita trasera que se sale por una puerta lateral, por una puerta trasera que diga. Dice, hemos visto que hay un nazareno con el capirote debajo del brazo rezando a los sagrados titulares, es decir, al Cristo y a la Virgen. El Cristo es un paso gótico muy bonito. La Virgen va en un palio de canasta también muy bonito. Y dice, un diputado de tramo le dice al otro, porque ya cuando se recogen las hermandades se quedan comprobando las banderas, que no estén quemadas, recogiendo los cirios para mandarlo a la cerería, todo eso, ¿no? Uh-huh. Dice, estaba allí rezando y un diputado de tramo le dice al otro, dile a aquel que vámonos, que ya la estación de penitencia se ha cumplido. Y le toca las palmas, acto que no debería haber hecho, pero en fin, un respeto dentro de la iglesia. Le toca las palmas y le dice, hermano, que esto ya se ha acabado. El nazareno mira, muy mala cara, pega 2 pasos a su izquierda y se pone a rezarle a la Virgen. Y le dice un diputado de tramo al otro, a este, como lo deje, te reza rosario. Y le vuelve a tocar las palmas y le dice, hermano, que esto se ha acabado. El nazareno pega 2 pasos y desaparece. Se quedan asombrados y el nazareno enciende las luces, las encienden y ven que por donde ha desaparecido es la dirección contraria a la puerta trasera que da Jiménez de Enciso. Luego el nazareno tenía que estar allí, pero el nazareno no aparece. Yo publico la historia, en círculos cofrades en Sevilla cae bien, cae mal, bueno, ya he hecho luces y sombras como en todo, pero 2 años después esta misma persona de la Junta de Gobierno sale y queda conmigo. Y me dice, hay que ver a que se lió con el artículo que publicaste hace 2 años. Digo, la verdad es que sí, la verdad es que fíjate, me lo contaste tú y en bonito marrón me metiste. Dice,
¿sabes que sabemos quién es el nazareno? Digo, no me digas. Dice, sí, sí. Y me cuenta la historia. Era un nazareno que se encontraba enfermo y que durante la semana la familia había advertido del mal estado de salud en el que estaba. Aquella Semana Santa él prometió que salía de nazareno, pero el mismo día, el mismo martes santo, le sobreviene la muerte y fallece. Sin embargo, quiso cumplir, por la descripción física que dan del nazareno, que es la del finado, la del muerto, quiso cumplir esa última promesa y salió de nazareno con su hermandad. Aunque solo fuera esa ráfaga etérea que vieron aquellos 2 diputados de tramo y que sin duda, bueno, pues es uno de esos hechos insólitos dentro de la Semana Santa de Sevilla que cuando llega esta fecha se suele contar mucho. Pues increíble, impresionante y además es que es muy sugerente, porque me imagino que iría con todo lo que tiene que llevar, con capucha, todo. con túnica. Todo, con túnica, capirote, esparto, es decir, lo llevaban todo. Es que ¿no? es muy sugerente y impone, ¿eh? Ver todas esas figuras encapuchadas o encapirotadas. Mira, yo te voy a contar una anécdota, ¿no? Impone mucho. Yo salgo en una hermandad de silencio, de penitencia, en el Cristo de Burgos, en San Pedro, y cuando mi hijo nace, lo vestimos de monaguillo, que es una tradición, ¿no? Aquí en Sevilla. Cuando el niño entra en la iglesia, te puedo imaginar a 300 nazarenos con los cirios encendidos y el capuchón, el capirote echado. ¡Qué miedo! El niño no lloraba, el niño berreaba. Es decir, el niño lo tuvieron que sacar de allí a escape buscando a la madre. Y desde entonces mi hijo le tiene un pánico horrible. Bueno, ya no tiene pánico, pero el chico le tenía pánico horrible a quedarse en una iglesia con gente vestida de nazareno, ¿no? No le gustaba nada. Pero bueno, es la parafernalia que también existe dentro de la idiosincrasia típica de la seriedad de una hermandad de silencio, claro. Terminamos ya, que siempre te digo un tiempo y nos pasamos porque es un gustazo hablar contigo. Que el tiempo con nosotros vuela, Álvaro, vuela, amigo. Qué maravilla. ¿Cuál dirías que es la iglesia, y ya si quieres en titulares, más encantada de Sevilla? Yo sé que hay algunas que se han captado psicofonías, otras que se han visto apariciones, otras que se escuchan lamentos, que hay golpes en las losas, como si alguien fuera a salir de ahí. En fin, hay un montón de historias, pero para ti, ¿cuál es la que tiene más chicha a nivel paranormal? La iglesia de la Anunciación, en Sevilla. Está muy cerquita del Cristo de Burgos, que también tiene un fantasma que, si quieres, otro día hablamos de eso, porque tercia es un suicidio y bueno, hay que tener un poquito de tacto. Pero la iglesia de la Anunciación, justamente debajo de la iglesia de la Anunciación está el Panteón de los Sevillanos Ilustres, donde se aparece Cecilia Voz de Faber, Fernán Caballero, a la vera de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Y allí ha habido veces que han tenido que llegar hermandades refugiándose de la lluvia, porque es un templo que está muy bien ubicado, que es grande, que tiene una puerta amplia, hay que entrar sin hacer mucha maniobra, y han llegado y no ha hecho falta llamar. Las puertas estaban abiertas. Y cuando han preguntado quién ha abierto la puerta, nadie lo sabe, porque el señor que abría la puerta acababa de llegar y ya estaba la hermandad dentro. O hay veces que se han encontrado los bancos moviéndose solos, es decir, los bancos van todos alineados, rectos, y se lo han encontrado bailado. Descolocados, ¿no? O se han encontrado las puertas abiertas, o a un señor que se aparece y desaparece justamente en la puerta que da al patio de la Facultad de Bellas Artes. Es decir, es una de las iglesias más encantadas de Sevilla. Pues José Manuel García Bautista, ahí está ese librazo que si vas a Sevilla estos días o cualquier otro momento, porque los lugares a los que aludes se pueden visitar la mayoría normalmente. Son iglesias, están abiertas. Y además contiene la última edición de este libro, Enigmas de la Semana Santa de Sevilla, incluye una guía esotérica de la Catedral de Sevilla, que es que tiene un montón de simbología. Y tiene una cosa más ese libro. Cuéntame. ¿Te acuerdas de la madrugada del pánico? Ah, sí. ¡Buah! Compañero. Madre mía. Aquella noche en la que la gente corría sin saber de qué en Sevilla y se lió, pues también viene un análisis de aquella noche y 7 posibles causas. Y de las 7, una es la real. Ahí lo dejamos. Año 2000, ¿verdad? Año 2000, sí, año 2000. Es tremendo, ¿eh? Esto me acuerdo de las imágenes, me acuerdo perfectamente, y ya ha llovido, ¿eh? Que estamos en 2025, pero fue algo que impactó muchísimo, que marcó ese pánico generalizado. Lo dicho, que te vemos por Sevilla,
que te escuchamos en Voces del Misterio, te seguimos por las redes, en los podcasts de ABC, esos que haces tú de misterio y que tienen tanto éxito, te leemos y cuando saques libro, que seguro que es dentro de no mucho, pues aquí volverás. Dentro de no mucho, ya mismo están en la calle otro par de libros. Vamos a ver. Compañero, muchísimas gracias. Un abrazo. Álvaro, a ti siempre. Muchas gracias, amigo.